comparación, esta surge de la comparación de dos o más parámetros, aunque manejes las mismas unidades. Surge de la comparación de dos o más parámetros, aún cuando ambos tengan mismas unidades. Aquí quiero que noten una palabra clave, aún. ¿Qué significa que le haya puesto la palabra aún? Que puede tener las mismas unidades, pero pueden ser diferentes. Ajá. Entonces, si yo agarro y dibujo un vector, ya saben, la clásica es aquí eje X, eje Y. Y entonces, al momento de que dibujo mi vector, bueno, ya se ve más bonito partiendo del origen. Entonces, ya saben, la clásica, ¿cómo se llama el largo de la flecha? ¿Qué tan larga es esa flecha? ¿Cómo se llama ese valor? Eso es la magnitud. Esa es la magnitud. Luego, ¿para dónde apunta la flecha? ¿Eso qué es? Ese es el sentido. Y luego manejan otra cosa, que es el ángulo. ¿Este ángulo quién es? ¿Quién es este ángulo? ¿Cómo se llama? La única que queda, que es dirección, ¿no? Dirección. Los vectores tienen una linda característica. Si un vector conserva sus tres componentes, aunque sea trasladado no, que sea, cuando tomas algo y lo pones en otro lado, que no se trasladar, sinónimo de trasladar, pues, puesto, que sea puesto, aunque sea llevado a otro lugar del espacio, coma, sigue siendo el mismo vector. Esa es una de las características que tiene un vector, que yo lo puedo llevar a cualquier otro punto del espacio, y siempre y cuando conserve su dirección, magnitud y sentido, sigue siendo el mismo vector. Por ejemplo, en este caso, estoy poniendo la flechita más para acá. Si lo vuelvo a dibujar aquí, conservando exactamente la misma dirección, el mismo sentido y todo, sigue siendo el mismo vector, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿por qué necesito dos patrones para obtener un vector? Porque estoy obteniéndolo con respecto al eje X y con respecto al eje Y. También puedo obtenerlo con respecto a Z. Entonces puede ser, sí, cierto. Sí, les puse. Como resultado de dos o más parámetros. Pueden ser, de hecho, eso de más parámetros, para que sea vector físico existente tienen que ser máximo 3. Nada más hay vectores en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Vectores físicos. Vectores matemáticos existen. Sí, cierto. Hay una diferencia entre vectores físicos y vectores matemáticos. Y vectores de programación. No, todavía no ven vectores en programación, ¿verdad? No. ¿Ya vieron vectores? Bueno, vamos a redundar, no es de la materia, pero vamos a redundar un poquito en eso. Hagan de cuenta que
¿Cómo construir un vector en física? ¿Cómo construir un vector en física? Vámonos más para atrás. Ejemplos de vectores. Ejemplos de magnitudes vectoriales. A ver, ya me dieron ejemplos de magnitudes escalares y están muy bien. Ahora ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Sería la velocidad? Aceleración. Entonces está una antes de la velocidad. Desplazamiento. Ahora sí, velocidad. ¿Cuál otra? Aceleración. Aceleración. ¿Cuál otra? Fuerza. Fuerza. Tensión. Fuerza. La tensión entra dentro de la fuerza. Etcétera. Ya ahorita lo dejamos así. Entonces, la manera más simple de construir un vector, desplazamiento. Les dije, ¿cuánto mide la pista? 400 metros. Eso es una longitud. Pero si les digo, ¿qué distancia de aquí al metro? ¿Qué es eso? Ese es un vector. Ya es un desplazamiento. Ya es un desplazamiento. Entonces, ¿cómo construir un vector? ¿Cómo construir un vector físico? Necesito un punto de inicio llamado A o X1 o como le quieran llamar, y me voy a desplazar hasta un punto B en el espacio, o lo llamo X2 o X final, o X0 y X final, o como lo quieran llamar. Pero entonces todo esto es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es lo que vale el vector final menos la posición inicial, o como lo quieran escribir, ¿no? B menos A, o X2 menos X1, como quieran llamarlo. ¿Cuál de estas tres nomenclaturas, una es más correcta y es más útil en programación? ¿Cuál de ellas? Esta nomenclatura. Esta nomenclatura es la más correcta. ¿Por qué? Porque tengo un punto final, un punto inicial. De hecho, esta aparece O y no es una O, es un 0. De X final, X inicial. En física y en matemáticas, yo puedo pasar por todos estos puntos al mismo, bueno, no al mismo tiempo, pero puedo pasar por todos los puntos y tan. Pero en programación es imposible, no puedes pasar por todos los puntos, porque la máquina no está diseñada para eso, está diseñada para evaluar cada uno de los puntos. Entonces, ¿cómo le explico? Entonces, si yo construyo un vector en programación, lo puedo hacer así, que se detenga en bien poquito, en un punto intermedio nada más, o que se detenga en más puntos, en varios puntos antes de llegar a mi destino. Llega un momento en el que si se detiene en cada uno de los puntos en el camino, llega un momento en el que ya prácticamente se parece a un vector físico, un vector matemático, pero un vector de programación, pero nunca van a ser lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que entre más puntos le des para que recorra, entre más puntos tenga que detenerse, más se va a tardar en hacer un proceso. Eso lo manejan como un delta X. Cada uno de estos saltos que da la rata es un delta X. De tal manera que el X2 siempre va a ser igual a la X1 más el delta X. Eso se lo tienen que grabar para programación. Aquí en física, pues nada más como referencia bueno, sí, una referencia, así les digo. A ver, un auto sale del kilómetro 22 y sale a las 10 de la mañana y va con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, ¿a qué hora va a estar? A las 11. ¿En qué kilómetro va a estar a las 11 de la mañana? ¿En qué kilómetro va a estar a las 11 de la mañana? A ver, díganme. Me inventé. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 1 hora. Entonces, ¿cuántos kilómetros avanzó? 60. Entonces, ¿cuánto vale X2?
82, perfectirijillo. Ajá. Entonces, lo primero que tuve que encontrar fue el delta X. ¿Cuánto es mi delta X? Pues mi velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, hubo una hora de distancia multiplicado por la velocidad, 60 por 1, 60. Entonces, mi delta X vale 60. Mi X1 vale 22. Entonces, ¿dónde va a estar el carro a tal hora? A una hora después, pues en el kilómetro 82. ¿Sí? Bueno, ya siento que no está tan complicado. Quizás ¿cómo se llama? La somatización del proceso es lo difícil. Una vez que ya lo somatizas, ya que lo logras ver, y dices, sí, pues sí, obviamente, 22 más 62, 82, obvio. Pero una vez que ya lo aterrizas, ya es más fácil. Entonces, esto es lo que vas a hacer en programación, nada más que no tomas un intervalo, tomas varios. Es como analizarlo. ¿Dónde va a estar cada 10 minutos? Bueno, pues tengo que dividir esto, la hora, en intervalos de 10 minutos, ¿no? En 6 intervalos. Ya nada más multiplico esos 60 kilómetros por un sexto de hora, que son 10 minutos. Y ya nada más le voy sumando. Bueno, sí vamos a hacerlo. Entonces, si lo hago por intervalos, ¿cómo quedaría? 22, ¿en qué instante va a estar después, 10 minutos después? ¿Cuánto es un sexto de 60? 10. Entonces, la siguiente parada en ese kilómetro, 32 cada 10 minutos. Siguiente parada, ¿cuánto sería? 42, 52, 62, 72 y hasta que llegas al 82. Y si lo analizamos cada 5 minutos, entonces cada 5 minutos sería 22, 27, 32, 37, 42, 47 y así, pero al final voy a terminar en 42, ¿no? Entonces, hay veces que yo no necesito saber por dónde pasó, nada más dónde termina. Hay veces que sí quiero analizar cada uno de los pasitos que está haciendo. Entonces, esto pues, requiere más gasto en la computadora. Esta diferencia sí tienen que aprender a hacer, porque si hacen el delta X muy chiquito, si yo lo analizo segundo con segundo, la computadora se queda... Pero bueno, ahí le dejamos esto, porque la materia no es programación. Ni tampoco traen sus computadoras para programar. Bueno, ya nada más la aplicación. ¿Y para qué sirve eso?